Soy Julieta Fantini y las y los invito a escuchar Las Horas Perdidas, un podcast sobre cine y series de No Me Grites. Hola, bienvenidas, bienvenidos, bienvenidas a Las Horas Perdidas. Este segundo capítulo está dedicado a un solo capítulo de una serie que estrenó el domingo 16 de agosto en HBO. Pasamos de un montón de información en el anterior a este que se lo dedicaremos entero a Lovecraft Country. El estreno, como les decía, de la semana que pasó, depende de cuándo estén escuchando, eso ya no importa en este formato. Y les aseguro que la serie es mucho más de lo que se mostró en los adelantos y basta solo el piloto para que den ganas de que dure algo más de los 10 confirmados. En lo que sigue voy a dar leves spoilers, o sea, de verdad, si no lo vieron no les voy a arruinar las sorpresas, salvo que sean esas personas que no quieren saber absolutamente nada de algo que están por ver, lo que sea. El título de la serie podría traducirse como Territorio de Lovecraft y sí, por supuesto, hace referencia al escritor, célebre por sus historias de terror y también por su racismo bastante explícito, que fue objeto de un gran debate en Estados Unidos en los últimos años. Parte de esa discusión fue el libro que inspira a la serie, una novela de Matt Ruff, que se propone rescatar el legado de Lovecraft, así como repudiar su ideología, algo que suena muy complicado, pero la serie al menos en su comienzo lo logra. No leí el libro, lo advierto desde ya. Sin necesidad de cancelar al escritor, una práctica habitual en este tiempo, Lovecraft Country hace un genuino trabajo de deconstrucción, una palabra que se usa mucho en este tiempo, pero que aquí está bien usada y justamente son los elementos del universo narrativo del creador de La Llamada de Cthulhu que subvierte ciertas premisas y explicita el legado complejo del escritor, uno de los más influyentes del género de terror del siglo pasado. ¿De qué se trata? Cualquier sinopsis resulta injusta porque son un montón de líneas las que abre el piloto, pero básicamente la serie sigue el recorrido de un joven negro, veterano de Corea, que viaja a través de los Estados Unidos, al menos vemos el comienzo del viaje aquí en el piloto, en la búsqueda de su padre que desapareció y en compañía de su tío George y de su amiga fotógrafa Letty. Atticus Black, así se llama, Tic, no es un héroe cualquiera, sino un héroe que lee. Es más, la primera escena del piloto muestra un sueño que tiene él mientras tiene un libro entre manos que sublima algunas lecturas de ciencia ficción, que por supuesto él lleva el librito a todos lados consigo, bajo el brazo. Son los años 50 y rigen las leyes de Jim Crow, aquellas que aún avergüenzan al país del norte, y la cercanía en el tiempo, las pocas décadas pasadas, explican en parte el grave problema racial que vive esa sociedad hoy, que por supuesto no será tema de conversación en este podcast, si no, no vamos a terminar más. Lo cierto o lo concreto es que la segregación racial es uno de los monstruos a los que se enfrenta el trío, pero también hay de los otros, sino por supuesto el apelativo o las referencias al universo de Lovecraft no tendrían sentido. Pensaba en este punto que se puede hablar de un terror antirracista. Así podría calificarse esta serie. También un terror apto para miedosos, dentro de los cuales me incluyo, más suave que otras expresiones más gore del cine de las últimas 2 décadas y por supuesto tiene mucho del pulp, ese tipo de literatura de revistas que evoca todo el tiempo en su estética, también en algunos pasajes justamente de la serie. Hay algunos capítulos que fueron dirigidos y guionados por el enorme Jordan Peele, por eso creo que el calificativo está bien, terror antirracista. Si vieron la película Get Out, Huye, se coloca en el mismo camino. Y también está de productor J.J. Abrams, el de Lost,
entre otros, que hay y da algunas marcas de algo que vimos en sus anteriores trabajos. Pero es Peele, genuinamente hoy una de las voces más interesantes de la narrativa mainstream, no solo por la película que les mencioné, sino también por Us, Nosotros, la que hizo después, así como la versión contemporánea de Twilight Zone. No sé si la vieron, si no la vieron, encuentran la primera temporada en el Prime Video. Es algo despareja en su rendimiento, no todos los capítulos están buenos, pero sí hay algunos que genuinamente actualizan los temores del inconsciente colectivo contemporáneo sin perder nunca la marca del original. Pero volviendo a la serie, quienes hayan visto Green Book, Una amistad sin fronteras, van a notar de inmediato que la guía que escribe el tío de Tic, George, es una versión ficcional de aquel panfleto que se distribuía entre la comunidad negra para justamente tener un viaje seguro para transitar y parar durante los viajes en lugares en los cuales no los maltrataran y fueran segregados. Hasta ahí llegan las similitudes entre nuestra serie y Green Book, porque todo lo que hace mal esta película, donde está Viggo Mortensen interpretando a un salvador blanco con un punto de vista muy paternalista, en Lovecraft Country no tiene lugar. Sí se puede ubicar en el camino de Watchmen, otra serie excelente de HBO, que se toma en serio la cuestión racial y que no duda en poner en primer plano a una heroína negra que no precisa justamente de una persona blanca que le salve el día. En términos del legado, se presenta, como les decía, como un pastiche de la iconografía del género fantástico y del terror, que en parte hay algunas cosas que ni siquiera existían en el momento que transcurre la historia, aunque esto no resulta incómodo ni incongruente, por el contrario, esas anacronías también presentes en la banda sonora coinciden con la intención clara de separar el horror de la realidad, aunque no haya nada de ficcional en la brutal discriminación que sufrían y sufren las personas negras allí en la tierra que gobierna Donald Trump. Lo que pasa es que lo fantástico acá sirve para acentuar el drama, muy conocido este género y todas sus derivaciones por aquellos que ni siquiera han escuchado hablar de Lovecraft, porque el legado es impresionante, está por todos lados. Hay producciones muy recientes como True Detective que también encuentran en HBO que lo explicitan. Y que Lovecraft haya sido calificado como un supremacista blanco y un antisemita, que se evidencia en su correspondencia con amigos y por referencias en sus historias, no amedrentó a los creadores de la serie, que ni siquiera siguieron esa máxima de separar a la obra del artista. Todo lo contrario, obra y artista son parte de la narrativa, aún con sus expresiones más crueles de desprecio, ¿no? Es Tic quien lo explicita cuando el tío le cuestiona unas lecturas y él dice que las historias son como las personas, el autor no las hace perfectas, sino solo intentas apreciarlas, pasando por alto sus defectos. Bueno, hasta ahí parte del legado de Lovecraft en la serie. Obviamente es inmenso y podemos seguir hablando durante horas. La iconografía del escritor, les decía, está presente en todo momento, pero no te exige ser un experto justamente en Lovecraft, ni siquiera es necesario haber leído un libro del autor para disfrutarla, porque los héroes se topan con monstruos, con formas de policías y también de los otros, que son claramente del universo del escritor, aunque en este caso no son tan aterradores, o al menos a mí no me resultaron tan aterradores, porque el trío protagonista parece estar acostumbrado a lidiar con este tipo de ofensas en la vida cotidiana, de las que no pueden escapar y de los monstruos sí. Básicamente ese es uno de los mensajes potentes del primer capítulo. Y así como pasaba con Lost, la literatura se cuela de otras maneras, por lo que lo monstruoso se eleva así de este impacto, de esta reacción más primal del miedo, para evidenciarse como una experiencia más metatextual. Más que asustarte por lo que ves, inmediatamente pensás dónde lo viste antes y a qué hace referencia. Se dan ese tipo de juegos que están buenos. Incluso es una cita literaria la que les da la idea para vencer a los primeros monstruos que los acorralan. Los niños de la noche, ¿qué música hacen? Recita George, el tío del protagonista, y evoca una de las frases más conocidas de Drácula:
Es justamente el uso de la luz, como con los vampiros, lo que les sirve para disuadir a las criaturas que los atacan en un momento. Es otro guiño así muy explícito, pero también muy bello en su manera de contarlo. La serie así es un homenaje y un repudio al legado del escritor. También podría pensarse como una Stranger Things para adultos, con más capas de sentido que la serie de Netflix, por más de que esta parezca tener muchísima información. En Lovecraft hay un poco más de profundidad en lo que se cuenta. Se emparenta, como les decía, a Watchmen, otra serie de HBO, que también es un remix y que también se ocupa de cuestiones sociopolíticas actuales con un marco de ciencia ficción que le hace muy disfrutable, al menos en este caso, en el de Lovecraft, en su capítulo debut. Ojalá mantenga el ritmo en los 9 que faltan. Si la vieron, pueden comentar y charlamos al respecto, y si no la vieron, espero que la disfruten. Hasta la próxima. No me grites.